Hola, buenos días. Me llamo Andrés Bonikowski. Mi esposa Noemí y yo hemos estado en el País Vasco, al norte de España, durante unos 33 años ahora. Mi compañero, Juan Álvarez, es el que me pidió hacer este vídeo para la reunión de enlace, que es el lunes, creo, siguiente, en octubre. Y me era imposible, estamos viajando. De hecho, tengo prestado esta oficina en nuestra iglesia porque estamos viajando en estos días y es imposible que pudiera estar en directo en en esa sesión de enlace misionero. Pero gracias a cada uno de los que escucharán estos pensamientos y a Juan y a los demás hermanos que lo dirigen, que lo organizan, por el privilegio de compartir unos pensamientos aquí con otros, según entiendo, otros del ministerio, pastores, hermanos misioneros, quizás en diferentes países del mundo. Entonces, para no perder más tiempo en tema de presentación o introducción, porque creo que tengo 15 minutos, he puesto aquí un reloj para que no exceda el tiempo, pues quisiera llevar nuestra atención a la palabra de Dios, al libro de Salmos y concretamente al primer salmo. Y este salmo, seguramente todos hemos predicado de este salmo. Es un salmo que tiene una aplicación muy general de cara a dos clases de personas, ¿no? Realmente los que hacen el bien, los que hacen el mal, ¿no? Los que siguen a Dios y los que no. Pero me gustaría en esta mañana compartir unos pensamientos aplicando por lo menos la primera parte. Solo vamos a llegar a la primera mitad del Salmo, aplicando este Salmo a nosotros que estamos en el ministerio. Algunos quizás de los que escuchan llevan pocos años, 1, 2, 3 años, 5 años en el ministerio. Otros quizás llevan como nosotros 30, igual incluso 40 o más. Entonces hay un abanico muy grande de experiencia y de conocimiento entre nosotros, ¿no? Pero yo quiero tomar el Salmo en la perspectiva del ministerio, aplicándolo de una manera que no es habitual aplicarlo de esta manera, pero creo que es perfectamente legítimo, si bien no es lo más normal, ¿no? O lo más común. Tiene una aplicación bastante más general y más amplia. Pero esta creo que también es muy correcta. Déjame pedir al Señor su bendición y luego miramos un poco estos versículos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Señor, ayúdanos a acercarnos a tu palabra con reverencia, entendiendo que esta es la revelación de tu mente, es lo que tú quieres que nosotros entendamos, sepamos, obedezcamos. Y te pido que me des en estos pocos minutos claridad de pensamiento y de expresión, y que lo que yo diga sea de valor y de provecho para mis hermanos en el ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el primer versículo seguramente que lo podríais citar conmigo, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo. Dice: bienaventurado el varón, pastor, misionero, predicador, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, todos conocemos aquí la progresión, ¿no?, del versículo. Tiene básicamente tres frases, y nos habla como una persona, un hombre, primero escucha, luego se para un poco conversar, digamos, estuvo en camino de pecadores y finalmente ya se encuentra tan cómodo que se encuentra una silla y ya está entre esas personas, ¿no? Primero les ha escuchado. En este caso ya de por sí es consejo de malos,
y luego pues ha entablado una conversación con ellos y luego pues ya se ha sentado y ya pues es uno de ellos, ¿no? Y pensando en el ministerio, yo creo que debemos, por ética personal, por ética pastoral, por supuesto, y ministerial, pero por sentido común, debemos también de tener cuidado a quienes o de quienes buscamos consejo. Yo digo de cara al ministerio, de cara a la filosofía del ministerio. ¿Quiénes son las voces que escuchamos? ¿Qué son los libros que leemos? ¿No? Y que primeramente escuchamos, leemos y luego empezamos pues a pensarlo mucho más, a parar y a establecer un poquito digamos, de conversación, de discusión, y finalmente nos encontramos completamente adoptando estas filosofías o estos consejos. Creo que tenemos que tener cuidado con las fuentes de nuestro consejo como ministros del Evangelio, con pastores. Yo pienso que hay muchos que están en el ministerio, pero pienso que tienen algunas ideas bastante torcidas en cuanto a cuáles son las prioridades del ministerio. A veces escucho pastores, predicadores, de toda la gama, ¿no?, del ministerio, donde para ellos el ministerio es el número uno. Lo más importante en su vida es su ministerio. El ministerio, las metas que yo tengo, lo que yo voy a alcanzar, y es lo único que tienen en su mente. No es malo tener metas, desde luego, pero hay que tener mucho cuidado de cómo establecemos esas metas y qué prioridad tienen esas metas en nuestra vida, porque muchas veces pueden tomar una posición demasiado alta. ¿Puede el ministerio tener demasiada importancia en nuestra vida, en nuestro pensar? Alguno diría, horror, ¿qué dice este hermano? Esto es herejía. Pues claro que tiene. No estoy tan seguro. Debemos de aprender a decir no, primero. No al consejo que no es correcto. Ese es el primer versículo, es no. No, no y no. Aprender a decir no. Aprender a saber cuáles son realmente las prioridades correctas para mí como ministro del Evangelio. ¿Quién va a dudar de que el apóstol Pablo, tenía su prioridad en cuanto al ministerio era muy alta? ¿Quién va a dudar de eso? Su ejemplo es tremendo y ha motivado seguramente a millones de predicadores. Pero el mismo Pablo dijo en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El ministerio no era primero en la vida y en la mente de Pablo. Su Señor era el primero. El conocimiento del Señor era su prioridad. Otro versículo que conocemos todos, en Jeremías capítulo 9, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Podríamos decir, ni el ministro en su ministerio, no sé, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar.
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. ¿Cómo corre el tiempo? Tengamos cuidado con nuestras prioridades. El versículo 2 dice, si no. Este es el contraste. Primero decir, ¿a qué decimos no? Pues a estos consejos, tener cuidado con el consejo, ¿no? ¿De dónde viene el consejo? Pero no es solo decir no. La vida cristiana, la vida del ministerio, no es decir solamente no a todo, sino a no a algunas cosas y sí, si no, saber decir sí. Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ojalá pudiese quedarme aquí un rato en este versículo corto, 2 líneas tiene mi Biblia. Pero qué importante, deleitarnos en Dios por medio de su palabra. Esa es la prioridad del creyente, debería ser la prioridad de cada ser humano y por supuesto debería ser la prioridad de cada predicador, de cada ministro. Y no estoy hablando de la preparación de mensajes o preparando conferencias o o yendo a predicar por todo el mundo. No me refiero a eso. Me refiero a la delicia de buscar cada día al Señor en su palabra. Voy a la palabra de Dios, voy a leer y voy a disfrutar. Es verdad que no todos los textos son de esos que te encantan leer. Hay lugares, ¿no? Como en el libro de Jueces, a veces en el libro de Levítico, el libro de Ezequiel. Hay lugares donde dices, esto hace falta masticar mucho y no saco demasiado provecho, pero es la palabra de Dios. Y si por la fe leemos y nos acercamos a la palabra, disfrutaremos de la palabra. Nuestro ministerio depende de que estemos disfrutando primeramente en la palabra de nuestro Dios y disfrutando con nuestro Dios. Si el ministerio es superior a nuestra relación con Dios, es un globo que es una bomba de reloj, con todo lo bueno que hay. Y aunque almas se salven y haya personas cambiando y creciendo en el conocimiento y en la persona del Señor Jesucristo, pero para nosotros, si el ministerio es lo primero, si está por encima de nuestro Señor, qué problemas vamos a tener. Saber decir no, esa filosofía no es buena. Sino que vas a la palabra de Dios y en la palabra de Dios es Dios en su palabra quien guía tu ministerio. Es ahí donde la fuente de consejo para ti y para mí es la palabra de Dios. Si hacemos eso, ¿sabes una cosa? Nuestro ministerio no va a ser como cualquier otro. El ministerio va a ser único. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos guía a hacerlo. No vamos a estar copiando, no vamos a estar haciendo clones. Mi ministerio es como este. No. Dios, si miras los personajes de la Biblia, los héroes de la Biblia, Moisés, David, Daniel, Pedro, todos, cada uno tenía su propio ministerio, su propia personalidad, completamente único, porque Dios obró a través de ellos y Dios no necesita hacer copias. Pero es necesario que busquemos a Dios, que Él sea nuestra fuente de consejo. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Tiene propósito, fue plantado allí. Está en un lugar firme y elegido por Dios. El ministerio que tú tienes, si sigues estas reglas de prioridad, ¿no? Que da su fruto en su tiempo. Igual tú estás en un sitio donde el fruto no aparece así como de repente. Yo recuerdo los primeros 10 años de nuestro ministerio, después de 10 años de saturación evangelística por todos los medios razonables y teníamos menos de 5 personas
convertidas. Y luego tenía yo compañeros de universidad que estaban en otros países y ya estaban empezando su tercera iglesia. Y yo decía, pero yo pensaba, Señor, pero el Señor nos enseñó, no compares, cada uno dará su fruto en su tiempo, si me sigue a mí y si se deleita en mi palabra. Da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, tiene salud, salud espiritual, siempre fresco, siempre aprendiendo, siempre disfrutando, siempre bebiendo del agua espiritual que es Dios, y todo lo que hace prosperará. Solo Dios define lo que es la prosperidad y no son números. No está en números. A nosotros nos gustan los números, pero Dios prospera a su manera. Y la prosperidad del Señor es riquísima y empieza dentro del corazón del siervo de Dios y luego se propaga como Dios quiere. Ya me he pasado, hay tantísimo. Mateo 16, 18, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Nuestro ministerio no es nuestro, realmente es del Señor. Y andemos con mucho cuidado con cómo servimos y cuáles son las prioridades de nuestro ministerio. Lucas 10, 38 a 42, ese ejemplo de Marta y María, ¿verdad? Ay, Marta, muy afanada con muchas cosas, que muy ocupado quizás en el ministerio sirviendo, pero María ha escogido la buena cosa, estar a los pies del Señor. En la ley está su delicia. Lo siento, me he pasado y he corrido como loco y me ha faltado mucho por recorrer, pero así lo dejo. Espero que haya sido de bendición. Que Dios os bendiga allá donde estéis sirviendo. Caminar con el Señor es lo más importante. Que Dios os bendiga, o como decimos en el País Vasco, agur.